Y bueno, comentarles algo respecto de cómo vemos los psiquiatras lo que tiene que ver con la marihuana, sus efectos a nivel cerebral y qué es lo que vemos desde el punto de vista clínico. ¿Hay aparatito para pasar? No. Entonces, yo creo que es muy difícil, pero debemos hacer el intento por mantener una mirada objetiva sobre este tema, de manera tal de no demonizar una sustancia ni tampoco idolatrarla. Y entonces, si la evidencia científica demuestra usos terapéuticos para productos derivados de la planta cannabis sativa, bueno, bienvenidos sean, pues eso va a redundar en el beneficio del tratamiento de nuestros pacientes. En psiquiatría, hasta el momento, no hay resultados concluyentes acerca de la eficacia de los diferentes compuestos derivados del cannabis. Hasta la sanción de la Ley 19.172, las drogas de mayor repercusión en la salud de nuestra población eran las drogas legales, el alcohol y el tabaco. Y ahora se abre un periodo donde vamos a tener que, de alguna manera, investigar qué es lo que sucede a partir de la legalización de la marihuana y qué efectos pueda tener o no sobre la salud de nuestra población. Entonces, para eso va a ser necesario destinar recursos, entre otras cosas, para dar respuesta a algunas de estas preguntas. Entonces, ¿afectó la legalización o está afectando la legalización el consumo de cannabis? Es decir, ¿cómo va evolucionando el consumo respecto de lo que planteaba hoy el sociólogo Héctor Suárez, de cómo viene creciendo? Bueno, tenemos que saber, a partir de la legalización, si se han provocado cambios o hay cambios en curso. El consumo adolescente de cannabis, que es particularmente preocupante para nosotros, cambió luego de la legalización, se mantuvo igual, disminuyó, aumentó. La legalización de la venta de cannabis afectó el consumo de otras sustancias. Esta es otra de las preguntas que vamos a tenernos que responder en el curso de los próximos años. ¿Cómo evolucionan la siniestralidad y los accidentes vinculados al cannabis? Esa es otra de las preguntas que vamos a tener que respondernos, para poder establecer, qué consecuencias tiene la legalización. También, por ejemplo, cómo evolucionan las urgencias psiquiátricas vinculadas al consumo de cannabis. Las urgencias psiquiátricas para nosotros en general están vinculadas, por un lado, a las crisis de pánico y por otro, a los eventos psicóticos agudos que son inducidos por consumo. Sobre todo esas dos. Más allá de lo que planteaba la doctora Negrín, de otro tipo de causas o efectos más físicos en las intoxicaciones por cannabis. Estoy hablando acá de lo referido a nuestra especialidad. Entonces, los efectos negativos del cannabis sobre la salud mental de quienes lo consumen está relacionado esencialmente con su principio activo THC. Otros principios de la planta, que tiene muchísimos, no tienen el efecto psicotrópico ni los efectos negativos de este compuesto. Y los efectos, sobre todo, nosotros lo vemos en el uso crónico y dependen de varios factores, pero sobre todo de la edad de inicio, de la frecuencia e intensidad de consumo y así también como la potencia de la variedad de cannabis que se consume. Por esto que planteaba la doctora Negrín, que en la evolución en los últimos 20 años se van produciendo plantas con un porcentaje cada vez mayor del principio THC. Después, en otros compuestos derivados de la cannabis sativa, como el cannabidiol, que sí tendría una función más bien neuroprotectora y homeostática a nivel cerebral, y es toda una línea de investigación respecto de qué efectos terapéuticos puede tener el cannabidiol. ¿La otra? Entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre el efecto del consumo de cannabis sobre el psiquismo humano? Y bueno, vamos a hablar básicamente de tres cosas: los efectos cognitivos que pueda dar, los efectos sobre la motivación y la asociación entre cannabis y psicosis. Dentro de los efectos cognitivos del uso de cannabis, hay que tener en cuenta que van a ser más serios cuanto más temprano fue la edad de inicio, más frecuente e intenso fue el uso y la variedad de cannabis utilizada fuera más potente. En general, los estudios hablan, de eventos, de alteraciones cognitivas en el consumo agudo, pero sobre todo y fundamentalmente en el usuario crónico y pesado. Y lo que, por suerte, hay cada vez más evidencia que las alteraciones, sobre todo en la memoria y en la atención,
digamos, parecen mayoritariamente reversibles cuando el paciente entra en una abstinencia sostenida, lo cual es muy importante. Hay estudios que sí plantean que cuando el inicio es precoz y, digamos, y pesado el consumo, es decir, muy frecuente y muy intenso, inicio en la adolescencia temprana, las repercusiones cognitivas hacia los fines de los 30 años, de los 38, más o menos se plantea, 38, 40, los efectos cognitivos parecen ser menos reversibles. Y hay algunas preguntas, la anterior, que están todavía sin respuesta. Es decir, ¿cuánto cannabis hay que consumir para tener repercusiones cognitivas? Esa es una pregunta que, bueno, la investigación podrá dar respuesta. ¿A qué edades el consumo de cannabis es más perjudicial? Sabemos la adolescencia, pero también en la tercera edad el efecto de cannabis puede producir un aumento de los impactos cognitivos. Entonces tenemos que tener más claridad a ver acerca de en qué edades el consumo puede ser más perjudicial, porque hay eventos vitales, tanto en la adolescencia, como pueden ser la poda sináptica, el pruning, etcétera, como en la senectud, en donde sobre todo el THC podría impactar negativamente desde el punto de vista cognitivo. Siguiente. Con respecto a la motivación, ya desde fines de los 60, estos autores, McLaughlin y West, habrían hablado del síndrome motivacional en los usuarios pesados de cannabis. Y para los que trabajamos en clínica vemos que esto existe. Sobre todo, digo, esto que lo definen así como apatía, la menor capacidad para concentrarse, la posibilidad de seguir rutinas, digamos, o manejarse con éxito con nuevo material, digamos, estas cosas las vemos, digo, con frecuencia en los pacientes que llegan a consulta. Y esto junto con la pérdida en términos generales de los intereses es una cosa particularmente preocupante. A nivel clínico, en general, lo que nosotros vemos en consultas por cannabis, sobre todo son adolescentes que ya perdieron 2 a 3 años de vida académica, y que en general casi siempre son traídos por los padres. Digo, raramente vienen ellos a consulta. Y en la gente, digamos, ya no adolescente, sino adulta, digo, el policonsumo es la regla, como lo planteaba la doctora Negrín. Con respecto de cannabis y psicosis, digamos, ha habido una explosión de artículos científicos sobre este tema en los últimos 10 años aproximadamente. Si ustedes miran la evolución en Medline de lo que se publicaba sobre cannabis y psicosis en los últimos 30 años, es una curva claramente ascendente. Y entonces acá hay cosas que nosotros tenemos que aclarar. La enorme mayoría de las personas que fuman cannabis no presentan complicaciones psicóticas. Entonces, eso por un lado. Aunque sí es relativamente frecuente que en el curso de la intoxicación pueda aparecer ideación persecutoria o paranoide que se extingue una vez que cesa el efecto del cannabis. Pero entonces, para la enorme mayoría de los usuarios de cannabis, la eventualidad de un evento psicótico, digamos, es lo menos probable. Pero cuando existe vulnerabilidad biológica, y hay algunos estudios genéticos que hablan de algunas variedades de la enzima de la catecolometiltransferasa, digo que podría tener mayor vulnerabilidad biológica para desarrollar eventos psicóticos vinculados al cannabis, digo, también está influida en esa vulnerabilidad por la potencia de la droga que se consume. Digo, hubo estudios que siguieron a cohortes de 4.500, 5.000, 6.000 personas y más a lo largo de su adolescencia a la vida adulta, que muestra que el riesgo de consumo de cannabis en la adolescencia y los eventos psicóticos en la vida adulta, existe cierta asociación, cuando se excluyeron otros factores que pudieran confundir el resultado del estudio. En el Reino Unido, en algún momento, había entrado en Londres una variedad de cannabis altamente potente que le llamaban skunk, que causó un aumento en la prevalencia de episodios psicóticos agudos en algunos barrios en donde se vendía esta sustancia, que esto lo publicó D40 en el 2015. En otro trabajo, digo que ha tenido bastante impacto en nuestra especialidad, se mostró que la esquizofrenia aparece promedialmente casi 3 años antes en los fumadores de cannabis comparado con los que no la fuman. Pero hay que tener en cuenta que la relación, nuevamente, no es lineal.
porque el incremento del consumo de cannabis a nivel mundial se multiplicó por mucho en los 20 últimos años, probablemente por 10 o quizás por más. Y sin embargo, la prevalencia de la esquizofrenia, que es la psicosis crónica prototípica, no ha sufrido variaciones considerables de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud. De manera que, si hubiera una relación directa, otras serían las cifras. Para explicar esto, bueno, hay diversas teorías que aún ninguna ha estado claramente demostrada. La siguiente. En nuestro país, junto con Héctor, en el 2008 fue la experiencia de campo, pero lo publicamos en el 2010, hicimos un relevamiento de qué sucedía con los pacientes que ingresaban con episodios psicóticos agudos o crónicos descompensados en la emergencia del Hospital Vilar de Bo. Y en aquel momento los datos que obtuvimos era que aproximadamente el 20% había tenido una prueba positiva en orina para THC en la franja etaria de 15 a 35 años, es decir, 1 de cada 5 pacientes con una psicosis aguda o crónica descompensada tenía presencia de cannabis en orina. Y lo otro que vimos es que los consumidores de cannabis tenían en total más ingresos hospitalarios a lo largo de su vida que los que no consumían. Siguiente. Ahí está el gráfico. En el último año, que sería la parte de la derecha, no había una diferencia significativa, que sí la hubo para los que consumían cocaína o derivados. Digo, pero sí a lo largo de la vida, el total de ingresos, había una diferencia significativa entre los psicóticos que consumían cannabis de los que no. Siguiente. Entonces, estamos en el proceso de elaboración con el doctor Gabriel Rossi, que es un psiquiatra infantil, colega, para poder diseñar un estudio que nos permita crear una ventana epidemiológica que estudie la frecuencia de consultas de eventos psicóticos agudos y su relación con el uso de cannabis. La idea es cada 2 años realizar un estudio de seguimiento en los mismos hospitales y para la misma población para poder tener datos acerca de cómo evoluciona esto, si hay cambios, si disminuye, si aumenta y en qué medida está asociado esto con el consumo. También nos interesaría, en particular, tener acceso a qué tipo de cannabis es la que fuman aquellos pacientes que llegan a la consulta. Porque si bien el cannabis que se vende en las farmacias tiene un 2% de THC, eso no necesariamente implica que la gente que llega con un evento psicótico fume ese tipo de cannabis, porque puede fumar otros tipos con más potencia. Incluso la profesora Romano nos planteaba, que yo creo que es muy buena idea, de, además de tener una emergencia psiquiátrica en la capital, tener también como punto de comparación una emergencia psiquiátrica en el interior del país y poder tener cifras de la capital y del interior. Digo, este proceso está en elaboración, después lo presentaremos para poder obtener financiación. La otra. Los potenciales usos de los cannabinoides en psiquiatría van por 2 lados. Uno es el uso del cannabidiol como antipsicótico, y de esto falta mucho material y mucho más estudio, porque hasta ahora lo que se mostró es que tendría una eficacia más o menos parecida con el amisulpride, pero el amisulpride no es un antipsicótico que los psiquiatras usemos. Si viene un paciente con una psicosis, el amisulpride probablemente es la molécula que no vamos a utilizar. Vamos a utilizar otro tipo de fármacos, o risperidona, o olanzapina, o aloperidol en lo agudo, pero no amisulpride. Entonces necesitamos más estudios que puedan ser de doble ciego, controlados con placebo, y que donde se compare el cannabidiol con los antipsicóticos que sí en verdad usamos para tratar este tipo de cuadros. El otro uso que se está investigando es el estudio sobre la posibilidad de usarlo como antidepresivo. Y esto también, digamos, uno es el cannabidiol como antidepresivo, pero también hay una línea de investigación que actúa inhibiendo el metabolismo de los endocannabinoides, que es una forma de potenciar la acción, cannabinoide. Y también para esto se necesitan más estudios porque no hay datos contundentes sobre eficacia. A modo de anécdota, ya hace más de 10 años, se utilizó un antagonista CB1 de los receptores celulares de cannabinoides 1 para tratar de combatir el tabaquismo y también disminuir, digamos, el peso corporal, para tratar la obesidad. Y en realidad se diseñó esa molécula que se llama rimonabant, que fue buena. Desde el punto de vista clínico, era eficaz para reducir el apetito. Digamos que si un agonista cannabinoide estimula el apetito,
un antagonista debiera reducirlo. Y fue lo que pasó. Pero lo que sucedió fue que la gente que tomó Rimonabant tuvo una tasa de suicidios claramente mayor que la población general y se retiró de mercado. Entonces, digamos, como que hay experiencias también, digamos, adversas con respecto, digamos, a esto. Entonces yo creo que se necesita extremada cautela antes de liberar un producto al mercado, digo, donde pueda haber ensayos clínicos controlados suficientes para no exponer a la población, digamos, a este tipo de efectos. Y por último les quiero comentar, esto es, sí, lo siguiente, desde este año salió publicado en el American Journal of Public Health de junio, que hace 10 recomendaciones para bajar el riesgo del consumo de cannabis, que yo creo que son todas de sentido común y todas ellas basadas en evidencia. La primera es, la mejor forma de evitar los riesgos del uso de cannabis es no consumirla. Parece, digo, innecesario aclararlo, pero pensamos que, digo, es de una lógica que no admite discusión. Evitar el inicio temprano, sobre todo a los 16 años o menos, disminuye los riesgos en la vida adulta, ¿no? Cuanto más tarde se inicie el consumo, menos serán los riesgos. Esto vale para la marihuana y vale para todas las sustancias de uso, digamos, no solamente para la marihuana. Pero lo otro, cuanto más alto el contenido de THC, mayores los riesgos agudos y crónicos del uso de cannabis. No tampoco admite mucha discusión. Ellos plantean que debe evitarse el uso de cannabinoides sintéticos porque a veces son más potentes y pueden tener más peligro, digamos, desde el punto de vista de los efectos adversos. Siguiente. La quinta recomendación, ellos plantean que habría que evitar las formas fumadas de cannabis, digo, utilizando en todo caso vaporizadores o formas comestibles, para evitar los riesgos asociados a la combustión. Y lo que plantean es que hay que tener cautela con las formas comestibles porque es más difícil dosificar y es más fácil intoxicarse con formas comestibles de cannabis que otras. También recomiendan evitar maniobras para incrementar la absorción de los principios psicoactivos mientras se fuma cannabis. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva, que es un esfuerzo a glotis cerrada, pues afectan también negativamente la salud pulmonar. Seguramente después el profesor Curvelo va a hablar de estas cosas, digo, pero el uso frecuente también o intensivo aumenta los riesgos de cannabis. Entonces lo que recomienda estos autores es que el cannabis debiera consumirse no más de una vez por semana o a lo sumo los fines de semana, como máximo. Siguiente. Debe evitarse el manejo de vehículos o maquinarias por al menos 6 horas después de haber consumido cannabis. Esto es fundamental para evitar no solamente los accidentes de tránsito, sino también los accidentes laborales. Y acá hay una cosa que es, a mi entender, importantísima, y es que si vamos nosotros a salir a la calle a medir cannabis en la gente que conduce, el tipo de reactivos tiene que medir el cannabis consumido en las últimas 6 horas. Porque hay métodos de detección, por ejemplo en saliva, que puede dar positivo y la persona no fumó hace 48 horas. Entonces, es absolutamente central que lo que nosotros midamos sea consumo reciente, si vamos a investigar, digo, tanto sea a los trabajadores como a los conductores de vehículos, porque si no, podríamos increparlos de una falta que no cometieron. Entonces, eso creo que es bastante importante. Digo, seleccionar qué tipo de reactivos vamos a usar. Bueno, hay poblaciones que son de riesgo y que deben evitar específicamente el uso de cannabis. Las mujeres embarazadas, por supuesto, también en lactancia, como se decía hoy, y para nosotros, las personas con historia familiar de psicosis, ¿no? Con familiares de primer grado que tengan trastornos psicóticos y también familiares de personas que tengan trastornos por consumo de sustancias, porque ahí la vulnerabilidad biológica va a estar aumentada directamente. Y lo otro, como décima recomendación, es que cuando se combinan varios de estos factores de riesgo, el resultado puede ser un aumento sustancial de los daños para la salud. Si agregamos inicio temprano, uso pesado y marihuana de alta potencia, evidentemente los resultados van a ser horribles, ¿no? Y bueno, nada más. Muchas gracias.